ustedes a todos y a todas. Y entonces, bueno, hoy sí estoy feliz y muy risueña, esto es genial. Es tratarte más de compartir en Ildanas con amigos. Hoy hay un montón de amigos y eso me encanta y gente muy especial. Y creo que va a ser hoy algo espectacular y muy, no divertido porque vamos a hablar en serio. Entonces, a ver, vamos a estar hablando de una de las cosas de lo mejor de la vida, que es el humor. Y además con alguien que para mí es muy especial. Sí, esta idea de Ildanas, de empezar a compartir con amigos, de estar conversando de diferentes temas, surge así, además de tener amigos con los que poder hablar. A mí me encanta hablar, es una de las cosas que más disfruto, y si voy a hablar de literatura, de arte, de música, de humor, de teatro, es espectacular. Y hoy tengo a uno de mis mejores amigos, a mi hermanito, el tío de mis hijos, a Joel. Joel, entonces lo voy a presentar porque tenemos mucho de qué hablar y yo tengo un montón de preguntas. Y Joel, lo voy a presentar primero. Joel Sánchez Cabello. Un tal Joel Sánchez ahí. Joel Contiere Yaguajay. Joel Cabello Sánchez. Joel tiene un montón de nombres. Y es una cosa increíble. Joel es un director de comedia, humorista, investigador, escritor, uno de los principales teóricos del humor y la comedia en América Latina. Pero es graduado de ingeniería agrónoma. No, chico. También hay que comer. Pero igual tiene estudios adicionales en estética cinematográfica y semionarratología. Joel es fundador de Humoris Causa en Cuba. Humoris Causa es uno de los grupos más importantes y más emblemáticos, creo yo, en la historia del humor en Cuba. Creo que marcó un momento, marcó una manera además de hacer humor. Creo que fue algo genial. Yo tuve el privilegio, la suerte de ser una de las grupitas de Humoris Causa. Sí, todos eran mis grandes amigos y estaba todo el tiempo con ellos. Vi los espectáculos no sé qué cantidad de veces y siempre me reí. Yo soy buen público, pero él era muy buen. Ellos hacían muy buen humor. Y entonces fue espectacular, fue un momento espectacular. Pero además de eso es también fundador de la Escuela Cómica de la UTLA en Medellín, en Colombia. Es además creativo y fundador de uno de los programas también más emblemáticos de Cuba, de la televisión cubana, que fue Sabadazo, que fue un programa de humor que creo que de alguna manera también marcó y creó una manera de hacer humor en la televisión, de hacer cosas totalmente nuevas. También de La Confronta, de un montón de programas de humor. En su repertorio hay más de 6 espectáculos unipersonales para adultos. Hay también espectáculos para niñas y niñas. Ha dirigido comedias para importantes elencos y teatros en varios países del continente. Ha participado en varias ferias, en congresos además, y en varias ferias internacionales de libros, en decenas de festivales internacionales de teatro en casi todo el continente. Publica de manera seguida en varias revistas de arte y de crítica artística, es decir, revistas especializadas. Es autor de libros como El proceso creativo en la comedia, El humor escénico, El librucho. En proceso de edición, el libro breve y realizado en la comedia. Como docente ha formado a numerosos y reconocidos humoristas. Ha sido profesor invitado en la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina, donde ha dictado conferencias sobre humor y comunicación. Pero además no solo en ella, ha estado en numerosas universidades latinoamericanas,
por ejemplo, en la Universidad de San Marcos, en Espíritu Santo de Guayaquil, en la Universidad Central del Ecuador, en la Escuela de Bellas Artes de Cartagena y de Barranquilla, en la Universidad Santo Tomás de Bogotá. Dios, tengo un súper amigo. Y además de eso, tiene un montón de amigos porque es excelente. Entonces, Joe, eh, bienvenido a El Danash. Es un placer y un honor enorme para mí tenerte aquí. Y nada, bienvenido. Muchas gracias, Oda. Ya vamos a volvernos formal. Cuando están diciendo la hoja, el currículum de uno y uno ve cara de amigos, los amigos están diciendo, ¿qué caramba están diciendo de este? Esto no debe ser verdad. Oda, no, ¿te acordabas de La Confronta? Ese no está, eso yo no lo pongo nunca en el currículum del programa La Confronta. La Yo Confronta fue un además de programa. reírme tengo buena memoria. La Confronta fue un programa de humor en Cuba, en la televisión cubana, que salía los miércoles, que intentamos hacer y pasó como el chiste de Lelutier. Programa de humor cultural y lo pusieron como a las 11 de la noche los miércoles. O sea, cultura Sí. para todos a las 11 de la noche. O sea, fue una cosa impresionantemente loca, pero fue el primer intento, digamos, tal vez de la televisión cubana de hacer un humor medianamente fino, oculto, medio inteligente en la televisión cubana. Obviamente fue un fracaso incluso en Cuba, pero Odalis se acordaba de eso. Yo no. Me acuerdo que hacíamos un sketch que era dos tipos con una escalera buscando la espada de Damocles, porque la espada de Sí. Damocles pendía sobre nosotros, entonces había que subirse una escalera a buscar la espada de Damocles que estaba sobre uno. Gracias, Soda, por invitarnos, también a Danash por este espacio, por estas reflexiones. Han hecho ustedes conferencias y conversatorios de de temas de muy alto quilate. Hicieron algo sobre Borges hace poco, vi, ¿cierto? Han hecho La sobre la semana guerra mundial. pasada, igual les digo a todos en nuestro canal de YouTube, están las conferencias, las charlas, los conversatorios que hemos tenido. La semana pasada fue genial, fue con Francisco Zaragoza, doctor de una universidad en Brasil, especialista en Borges, y fue, duró 2 horas, fue espectacular, fue muy bueno. Qué buenos temas. Bueno, entonces, cuando Odali me escribió para que hiciéramos este conversatorio, amigas y amigos, queríamos saber de qué tema hablábamos. Últimamente, en los últimos meses, suelo hablar mucho cuando nos vamos a los conversatorios. Hay dos temas que se repiten mucho, que son el tema de los mecanismos para el humor, que son 37, que se explican permanentemente en la charla y en los conversatorios que hago. Y hay otro que me lo piden mucho, por la coyuntura tal vez, que es el tema de la stand-up comedy, la comedia de stand-up comedy. Pero con Odalis, por el recorrido que teníamos, por las características de Danash, de este proyecto que ellos tienen, pues yo le dije, hablemos un poquito del humor de pensamiento, que es un tema que me sigue inquietando y que yo sé que a cada uno de los asistentes, porque a muchos de los que están en pantalla los conozco, les iba a interesar mucho el tema. El término humor de pensamiento realmente no estaba registrado en los libros, empezó a registrarse a partir de algunas publicaciones de Pepe Pelayo en Chile, algunas publicaciones mías y algunas publicaciones de Daniel Rabinovich, en una de las tantas giras que hizo Lelutier por España. Daniel Rabinovich trataba de explicar qué tipo de humor hacía él, hasta que un día en una de las entrevistas en la televisión española dijo, yo hago es humor de pensamiento, como dice un cubano de apellido Sánchez. Entonces, no me inventé el término yo, no lo acuñé yo, sino que en algún momento nos parecía, en el humor cubano, cuando fundamos el Centro Promotor del Humor, nosotros en el año 93-94 fundamos en Cuba el Centro Promotor del Humor. El Centro Promotor del Humor cubano se ocupó de reunir a todos los comediantes, humoristas, magos cómicos, ¿no? Payasos, clown, mimos, humor cabaretero, un pocotón de gente que andaba por Cuba haciendo humor que no pertenecía ni al Consejo de las Artes Escénicas, ni pertenecía tampoco a ninguna institución por la que pudiera viabilizar sus pagos. Entonces nace el Centro Promotor del Humor, más que todo con dos opciones, con dos líneas. Con una línea de superación y de estudio y con una línea de poder viabilizar los pagos y oficializar, digamos, el trabajo que hacíamos, el oficio que hacíamos, que era el oficio humorista. Pero ahí se vino la primera discusión. Y la primera discusión que se vino
fue quién era comediante y quiénes eran humoristas. Es muy curioso porque entonces una persona que haga dibujo, Quino, Mafalda, que era Quino, humorista, y entonces Quino, que era humorista frente a Cantinflas, que hacía cine de comedia, ¿qué era? ¿Cuál era la diferencia? Los dos hacían lo mismo, Quino, que hacía dibujo humorístico, y Cantinflas, que hacía cine, hacían lo mismo. Entonces ahí se vino la primera discusión, la primera problemática. Por eso es que nosotros, los comediantes cubanos, los humoristas cubanos, tal vez, yo creo que en el mundo fuimos los primeros que arrancamos este tema de la discusión de hasta dónde humor, hasta dónde comedia, o qué era lo cómico, qué era lo humorístico. En un principio malinterpretamos. ¿Por qué digo malinterpretamos? Porque en un principio pensamos que los que promovían la risa fácil, no sé, los que hacían comedia de cabaret, de espacios nocturnos, en Cuba fue Chaflán, en México son estos famosos espacios de cabaret que Josín conoce mucho mejor que nosotros. En Colombia era un programa como Sábado Felices para los colombianos que están conectados. En Chile era aquellos programas, Mauricio, de televisión que conocimos como La Jaujarana o Telecataplum, que eran humoristas chilenos, venezolanos. Bueno, hubo chilenos uruguayos, perdón. Hubo muchas opciones y muchas tendencias en esto del humor escénico. Entonces, como que no encontrábamos cómo llamarle, si comediante o si humorista, decidimos que nos íbamos a llamar todos humoristas escénicos. O sea, humoristas que se paraban en el escenario. Entonces, esa fue como la primera discusión o la primera gran inquietud que se nos creó. En una tesis de la Universidad de La Habana, ahorita me voy a acordar el nombre, pero fue una señora, ella trató estoy hablando del año 91, 92, 93, por allá, ella trató de hacer la primera diferencia entre el humor y la comedia. Para ese entonces, tomábamos una frase de un comediante norteamericano, del cine silente norteamericano, que se llamó George, como George Carlin, pero se llamaba George Burns, B-U-R-N, donde él decía, quien te hace reír es un cómico, quien te hace pensar y al menos sonreír es un humorista. Con esa frase trabajamos un montón de tiempo, pero la frase también tenía muchas limitaciones, porque entonces te encontraba con tricicle, por ejemplo, que te cagabas de la risa con tricicle, o te encontrabas con Buster Keaton, que no te ponía a pensar, pero te morías de la risa con Buster Keaton, y sí era humor lo que hacía. Entonces, ahí caemos en crisis otra vez con el concepto. Pepe Pelayo, fundador de La Seña del Humor de Matanza, otro de los grupos insignes del humor cubano, anterior incluso a Humoris Causa, y en algún momento, yo creo que en los 80, con más recorrido con Humoris Causa fue de los 90, Pepe Pelayo es el primero que saca una gran publicación, existe por ahí, hoy la republicó en sus redes sociales, donde él decía, el humor es como un árbol grande, un árbol frondoso, cuya una rama es la comedia. El humor tiene muchas ramas, la literatura, el cine, la crónica, la poesía humorística. Entonces, ahí aparece otro concepto, otra conceptualización, que la comparten básicamente Pepe Pelayo y el nieto de Jardier Poncela. Jardier Poncela fue uno de los más grandes escritores de novela humorística española y además fue escritor de comedias, fue el primer español, o el primer hispano, digamos, la primera persona en lengua hispana que escribió comedias para el cine de Hollywood. Tiene una famosa película que está en YouTube, la pueden ver, que se llama Los ladrones somos gente honrada, que son unos ladrones que se meten a una mansión a robar, pero eran éticos a la hora de robar. Entonces no nos robemos el teléfono porque dejamos a esta gente incomunicado. El teléfono no nos podemos robar. Bueno, vamos a abrir la caja fuerte. Bueno, abrimos la caja fuerte si no hay violencia. Si hay violencia, no robamos. Entonces, ¿quién abre una caja fuerte si no le mete una bomba? Entonces era como cosas así. Entonces, ese fue Jardiel Poncela. En este recorrido, en esta vuelta, estoy llegando ya a portas de los años 2000, 2001, 2002. Ya yo tengo la suerte de crear un equipo de trabajo en Colombia, que después se volvió muy famoso, que fue Tutucán, el parque de Tutucán, del cual salió Suso, un comediante muy conocido en Colombia, y más adelante salieron otros comediantes que no se desprendieron de acá, sino de otros procesos, entre ellos el más famoso, o el más, digamos, el más rankeado de los comediantes colombianos al momento, que es Loquillo, Rastacuando. Entonces, de los procesos que yo hice a principios de los años 2000 y hasta el 2010, salieron varios comediantes, hombres y mujeres, con los que nos cuestionamos el tema del humor y del humor de pensamiento.
pero realmente fue en el año 99 o 2000 y fue en Costa Rica, donde yo estaba hablando con el maestro Facundo Cabral, con el que tuve la suerte de viajar y de mantener una amistad muy cercana. Y el maestro Facundo Cabral me escucha y me dice, ¿qué estás diciendo? Porque yo estaba hablando con alguien acá. O sea, estábamos en una mesa cenando en un hotel en San José y yo estaba hablando con alguien acá y le digo, no, es que yo hago humor de pensamiento, por decir cualquier cosa. Y el maestro Cabral me dijo, perdón, ¿qué estás diciendo? Y yo dije que yo hago, y yo con miedo, que yo hago humor de pensamiento, pensando en humoris causa, ¿no? En humoris causa, por ejemplo, teníamos un personaje que se llamaba el profesor Nostragamos, y hacíamos reflexiones del profesor Nostragamos, hacíamos reflexiones, por ejemplo para 3.000 personas en el Teatro Nacional, y hacíamos chistes como que, por ejemplo, Cervantes no había sido un escritor, sino había sido un criador de cerdo, de chancho, de marrano, porque Cervantes iba tocando por todas las casas de España, tocaba en todas las puertas. Ahí yo le decía a él, al profesor Nostragamos, profesor, ¿dónde vivía Cervantes? Me decía, entrando a España, mano izquierda, la casita amarilla, no me interrumpa más. Cervantes se iba por todas las casas de España tocando puertas y pedía sobras para alimentar a sus cerdos. Pedía sobra, y yo, nos tragamos. ¿Y qué se hacía con esas sobras? Y él me decía, es lo que se conoce como las sobras completas de Cervantes. O sea, hacíamos humor de ese tipo para 3.000 personas todas las noches. Odali sabe que las temporadas de nosotros... Excelente. Odali ¿Verdad? sabe que las temporadas... Pili, a ti que te gusta el humor fino, las temporadas de nosotros en el Teatro Nacional Excelente. duraban 6 meses. 6 meses y las hacíamos en el Teatro Nacional de Cuba. Jueves, viernes, sábado y doble función el domingo, 5 de la tarde y 8 de la noche. Con este tipo de humor, o sea, le estoy hablando de este tipo de humor, como el ejemplo que acabo de poner. O decir, La Habana, el eminente filósofo griego Tales de Mileto, dijo en una ocasión, todo cuerpo viviente y todo aquello que existe sobre el mundo ha sido engendrado por el agua es la sustancia principal que dio origen a la vida. Después supimos que no fue Tales de Mileto, sino un tal Mileto, director de Acueductos Habana. O sea, hacíamos humor de ese tipo para 3.000 personas o para 1.000 personas, 4 noches a la semana, 6 meses. O sea, hacíamos 4 por 4, 16, hacíamos, bueno, soy malo para las matemáticas, hacíamos un montón de funciones, 100 funciones, sin parar, de este tipo de humor. Entonces nosotros decíamos, nosotros no hacemos el humor que usualmente llega a la televisión, ni hacemos el humor que usualmente llega a los espacios de cabaret. Hoy en día aprendí a no denigrar ninguno de su humor. Todos los humores, todo lo que sea escena, todo lo que sea comedia, en tanto tiene el trabajo, ¿cómo se llama? Cuando uno se entrega, cuando uno hace una labor gratis para el otro, cuando uno, bueno, ahorita más, Altruista. altruista, en tanto tiene la labor altruista. Eso, Pili. En tanto el humor que yo hago tiene, o la comedia que yo hago tiene la labor altruista de ser yo un perdedor para que tú rías. A mí me parece que todo el humor y toda comedia es importante. De hecho, en mis clases yo usaba mucho una parodia que hacía el indio, Mauricio Medina. Yo usaba una parodia que hacía Mauricio Medina en los años, a principios de los 90, tal vez en el 91, el 92, de Laura en América, que se llamaba Ladra en América. Y que era un humor muy físico, un humor de contraposiciones escénicas, de trabajo físico. Yo lo usaba mucho en mis clases. Entonces, vuelvo atrás. A portas de los años 2000, año 98, 99, 2000, yo me di cuenta, o nos dimos cuenta, los grupos de estudio, primero, el estudio empezó primero en Humoris Causa. Recuerdo que el gran estudio que hicimos en Humoris Causa fue encontrar los 4 conceptos en los que se mueve el humor, que de hecho fue la tesis de mi colega, compañero y hermanito también de Odali, Iván Camejo, cuando Iván se puso a pensar que los 4 conceptos en los que se movía el humor eran parodia, sátira, ironía y sarcasmo. O sea, que eran como las grandes carrileras de una autopista. Como que por una autopista hay 4 grandes rutas, 2 de ir, 2 de venir, y las 4 rutas grandes de las que se mueve la comedia es la parodia, la sátira, la ironía y el sarcasmo. Y de eso, solamente de eso se puede escribir un tratado. La tesis de Iván Camejo tenía 120 páginas, la entregó en 9 años, no porque fuera difícil, sino porque era un desconsiderado con la Universidad de La Habana, pero fue la tesis de Iván Camejo, que casi que la hicimos entre todos, entre Odáliva, Omar Franco, Catalán, el amigo catalán que anda por Galicia, Joel Sánchez, el profesor Redoné. Pero, por ejemplo,
Eso era, por ejemplo, el planteamiento que nosotros nos hacíamos en los 90. ¿Cuáles son los conceptos en los que se mueve el humor? A principios de los años 2000, 2001, 2002, que yo ahí trabo amistad con Daniel Rabinovich de Lelutier y con Pesetti en Argentina y con el indio Mauricio Medina de Chile, ya empiezan entonces otras reflexiones. ¿Y cuáles son los recursos del humor? Que en algunos lugares le dicen recursos, en otros le dicen herramienta, en otros le dicen mecanismo, pero son más de 30. En este momento hemos podido categorizar 37 mecanismos y por un tema de aritmética barata, la combinación de 37 mecanismos te da millones de posibilidades de hacer humor. Cuando todo esto se abre, cuando este espectro se abre, cuando te das cuenta que la comedia tiene 4 grandes géneros que son comedia, tragicomedia, farsa y clown, tiene 4 conceptos: parodia, sátira, sarcasmo, ironía, tiene 37 mecanismos, tiene 8 posibles finales. ¿Por qué tiene 8 posibles finales? Porque cuando tú miras todas las películas de Buster Keaton, todo el teatro qué sé yo, de Molière, de sus contemporáneos, de Racine, de Cornell, cuando tú miras el teatro griego, el teatro romano con Plauto y Terencio, cuando tú miras toda la historia de la comedia, los estandaperos de hoy en día, Billy Hiss, Wanda Sykes, Sarah Silverman, cuando tú miras todo lo que ha sido la comedia, cuando tú miras los excelentes espectáculos que Mauricio, que está acá, presentaba en Viña del Mar, es el único tipo que ha estado 12, 13, 14, 13 veces en Viña del Mar, que es la plaza más difícil del humor hispano en el mundo. O sea, no hay una plaza para hacer humor más difícil que Viña del Mar. Y este hombre que está acá, que lo ve en la pantalla, ha triunfado 13 veces en Viña del Mar. Nunca lo han bajado. Hay gente que hay una sola vez lo han bajado. Ha tenido el récord de subirse 13 veces sin que lo baje. Ya para mí es un héroe. Entonces, cuando tú miras todos los espectáculos de toda esta gente que te estoy diciendo, vas a encontrar que hay 8 posibles finales, 8 maneras de tener finales. Amigas y amigos, todo eso te lleva a decir, la comedia y el humor es oro gris. O sea, ¿por qué digo gris? Porque es materia gris, es materia de pensamiento. Ahí aparece, con la construcción que hacíamos en los 90 en Cuba con Humoris Causa, más después la viajadera o la amistad mía con Facundo Cabral, ahí aparece, y después las tomadas de café en Buenos Aires con Daniel Rabinovich, aparece mucho esta reflexión de el humor de pensamiento. Luego, en los años 2010, 2012, yo me conecto, que Cristian Forteza sí sabe de este proyecto, con el grupo de investigación de humor de la Universidad de Córdoba, dirigido por la maestra Anabela Flores. Yo diría que la teórica más grande que tiene Hispanoamérica en temas de humor y lingüística, una maestra, una recontra postdoctora. Esta mujer ha vivido toda la vida estudiando. Esta mujer yo creo que nunca hizo el amor, bueno, con respecto a la maestra que va a cumplir 70 años, nunca se hubiera hizo el amor estudiando la lingüística, la antropología y el humor. Y la maestra Anabela Flores me dice, Joel, ese concepto del humor, pensamiento, hay que revisarlo. ¿Por qué? Y ahí caigo en crisis otra vez en el año 2010, 2011. Porque todo humor es pensamiento. O sea, toda comedia es puesta en escena, eso lo hablamos con Josín el otro día, Josín de México, en un conversatorio que tuvimos. Toda comedia es puesta en escena, acción, conflicto, persecuciones, o sea, es puesta en relieve. La comedia tiene volumen, mientras que el humor no tiene volumen porque el humor es pensamiento. Es exponga ideas, no se mueva mucho y haga que la gente juegue con las ideas. Contar chistes, yo pensaba que era comedia, que era cómico. No, contar chistes, si no te mueve, es pensamiento, porque la puesta en escena está en la mente del espectador. O sea, contar chistes es humor. Miren cómo empieza a caer aquí la frontera ya cuando te metes al mundo de la semántica con el grupo de investigación de la Universidad de Córdoba. Yo tengo que ir en el año 2013 aproximadamente a la Universidad de Córdoba, por ahí están las fotos, y frente a un grupo de lingüistas, de folcloristas, de semiólogos, de psicólogos, de directores de teatro, yo tengo que exponer el cuarto concepto que trabajábamos con Humoris Causa, que era el concepto del sarcasmo. Pero cuando yo empiezo a exponer el concepto de sarcasmo, vuelve a caer en crisis esta categoría o esta frase del humor de pensamiento. Listo.
¿Qué pienso yo hoy? Para que entremos ya a conversación y a debate. ¿Qué pienso yo hoy? Yo pienso que todo el humor es pensamiento, pero que tiene que haber cierta arbitrariedad, cierto abuso de poder al llamarle a este humor de pensamiento. ¿Para qué? Para que los espectadores entiendan que la mayoría de los programas de televisión que le llamamos programas humorísticos realmente son programas cómicos, son programas de puesta en escena, de acciones, de conflictos, de personajes. Que si bien todo el humor es pensamiento, hay un tipo de humor que mueve unas fibras en la mente de la espectadora o del espectador que ni siquiera el propio espectador o espectador estaba consciente de que existían esas fibras. Cuando tú miras Wanda Sykes, por ejemplo, que yo le mandaba en estos días el video de Wanda Sykes, creo que a Odali o a varias gente se lo he mandado, sobre el matrimonio igualitario, Wanda Sykes dice, la discusión no es si los hombres se deben casar con los hombres o las mujeres se deben casar con las mujeres. Esa no es la discusión. La discusión es que la gente se divorcia porque está casado. O sea, el cuestionamiento no es contra el casamiento de hombres con hombres y de mujeres con mujeres, sino la discusión es si se debe casar el ser humano o no. Esa es la primera discusión que tiene que pensarse el ser humano. Cuando Wanda Sykes dice, la gente sale a marchar a favor o en contra del matrimonio igualitario, a mí realmente eso no me importa. Yo estoy casado con otra mujer, me importa un culo, dice Wanda Sykes. Si dijeran van a prohibir el alcohol, ahí sí estoy marchando yo en la calle, pero porque prohíban el matrimonio este o aquel, eso es decisión de cada quien de la puerta de su casa para adentro. O sea, cuando tú empiezas a tocar fibras en la gente, que el espectador o la espectadora casi que no sabía que existían estas fibras en sí, para sí, que la gente llega y dice, ve, no me está hablando de la quinta parte del gato, ni de lo que pasó en los campos de concentración, me está hablando de por qué hoy en día en Auschwitz, no sé cómo se dice, ahí donde fue el campo de concentración, ¿quién sabe alemán? Julio no está por ahí, Julio Miranda. Auschwitz. O sea, eso, Pili. Lo que me tengo que cuestionar no es ya lo que pasó con Hitler, eso sería comedia, como lo hizo tan genial Roberto Benigni con La vida es bella. Lo que me tengo que cuestionar si fuera a hacer humor de pensamiento es cómo la gente hoy en día tiene el morbo de ir a hacer un paquete turístico donde te cobran $2,000 para ver donde torturaban y quemaban seres humanos. Ese es el cuestionamiento del humor de pensamiento. O sea, el humor de pensamiento es esa capacidad y esa sagacidad no de mirar allá y de buscar el norte del norte, sino acercarte para acá y decir, ven acá, si hay norte, si hay sur, si hay este, si hay oeste, tiene que haber un punto que no es norte, ni sur, ni este, ni oeste. Pararte en ese punto. Eso para mí es el humor de pensamiento. Cuando la vista tuya viene, en vez de alejarse, se acerca, y acá lo obvio, lo que nadie ve porque está acá, tú te lo cuestionas. Para mí ese es el humor de pensamiento. Yo esta mañana escribí un texto, una idea, voy a tirar la idea. Sobre el reggaetón, los comediantes, los humoristas han hecho de todo, a favor y en contra del reggaetón. La mayoría de los humoristas, como que son medianamente inteligentes, en contra del reggaetón, obviamente, claro está. Por ahí hay algún humorista que no es inteligente, lo hace a favor del reggaetón. Pero el cuestionamiento que haría un humorista de pensamiento, que se haría en el humor de pensamiento, es, por ejemplo, yo escribía por la mañana hoy, yo decía, yo quiero ser bueno en la cama, yo quiero hacer el amor que deje loco a las mujeres, a las que yo ame, ¿cierto? Pero no puedo porque no soy reggaetonero. Entonces nos han dado cuenta que el 100% de los reggaetoneros hacen el amor mejor que el resto de la humanidad. O sea, ninguno de nosotros sabemos hacer el amor porque no somos reggaetoneros. O sea, ese es el primer precepto de los reggaetoneros. Entonces, ese es el humor de pensamiento. O sea, cuando tú te paras en el cenit de la idea, en el cenit. Ahora, vamos a la última reflexión para que entremos a la pregunta. ¿Está preguntando algo, Mauricio, o todavía no? Sí, quería decirte que será tal vez porque los reggaetoneros usan más cadenas que nosotros para hacer el amor. O sea, eso es una reflexión de humor de pensamiento. Es una reflexión de humor de pensamiento. ¿A cuánto está la libra de oro para que puedas hacer bien el amor? Eso sería una reflexión de alguien que hace humor de pensamiento. Si se dan cuenta, lo obvio sería burlarse del reggaetonero y del reggaetón, pero cuando te vas a la idea cero, al cenit de la idea, y eres capaz de mirar desde el punto que no eres norte, ni sur, ni este, ni oeste, ahí te plantas en el humor de pensamiento. Bueno, vamos a terminar el último punto que quiero exponer y ahí empezamos ya a conversar. Ahora, ¿qué yo pensaba a finales de la década del 90 y principios de los 80?
Yo pensaba que humor de pensamiento era hablar de Vivaldi, era reflexionar sobre Kant, era hablar del octavo punto de la Constitución chilena, que en estos días está otra vez en tela de juicio y en la palestra, la nueva Constitución chilena. Entonces entrar al noveno punto de la Constitución hecha en la época del proceso de Pinochet. No. Me di cuenta que humor de pensamiento no es meterse en los temas muy difíciles. Humor de pensamiento puede ser desde un campesino que te cuenta cómo él siembra la lechuga con sus palabras y te hace reír, hasta el tío borracho que en la fiesta de Navidad de la familia es capaz, o sea, cualquier tío en la fiesta de Navidad de la familia hace chiste de suegra, de borracho y de viejo verde. Pero hay una especie de tío que es capaz de hacerte chistes en la fiesta de la familia sobre, eso lo hacía un tío mío en Yaguajay, por ejemplo, sobre cuando decidió a algún alcalde que el río de Yaguajay iba a ser desviado y que en vez de entrar por el centro del pueblo, porque inundaba todo el pueblo, le iba a dar la vuelta al pueblo. Y como decía mi tío en su borrachera, hijo de puta, ahora no inunda el centro del pueblo, ahora inunda todo el pueblo. Y te hacía la reflexión de la cagada que había hecho aquel alcalde. Entonces, cuando alguien es capaz de tener la sagacidad para esa observación con palabras sencillas, para mí eso es humor de pensamiento. Ese fue el último cambio que yo viví frente a la categoría de este humor de pensamiento. O sea, humor de pensamiento no es hablar de Shakespeare, ni de Kant, ni de Virginia Woolf, que hablamos cada rato con Odalis de Virginia Woolf. No, humor de pensamiento puede ser hablar de Sócrates, pero puede ser hablar por ejemplo, un texto que estamos trabajando en estos días con mis alumnos de Medellín. Salimos a protestar contra los políticos. Ah, los políticos. Perfecto. Pero ya es hora de pensar que los políticos también son instrumentos como nosotros de la sagacidad y que los que nos están dando de aso a nosotros no son los políticos, son los grupos empresariales, especialmente los bancos. ¿Sí entiende? Los políticos son víctimas como nosotros, lo que pasa es que son víctimas que se llenan los bolsillos. Nosotros somos víctimas que perdemos y no ganamos nada. Pero realmente son los grupos empresariales. O sea, ¿quién está detrás de esta pandemia? Yo no sé, pero debe ser alguien muy grande para que los aviones que lo manejan los petroleros hayan dejado de volar y el fútbol se haya parado un año entero. Hay alguien muy grande detrás de esta pandemia. Si es Bill Gates, no sé, pero los que venden computadores se beneficiaron mucho en esta pandemia. Los que venden sistemas, plataformas y computadores. Entonces, ponerse a reflexionar sobre eso es algo del día a día, porque mira, estamos todos aquí conectados. En este momento somos 21 personas conectadas acá. Bueno, 21 personas, 20 personas y Mauricio. Somos 20 personas y Mauricio conectados acá en este momento. Entonces, ponerse a reflexionar sobre esto, para mí es humor de pensamiento. O sea, ir a la idea cero, ir a lo que pareciera más obvio y arrancar desde ahí. Bueno, no hablo mucho más porque los cubanos somos así. Fidel Castro decía, seré breve y hablaba 8 horas. Mierda. 17. Gracias, yo. Bueno, ahora van a entrar un montón de preguntas y como yo soy la menos experta en el tema, me voy a tomar el privilegio de ser yo la primera en preguntar y que después hablen todos los demás. A mí eso me parece, yo tengo varias preguntas, ¿no? Pero bueno, voy a hacer una. Una que... Odali, no Odali, tú eres cubana, ojo con hablar en contra del imperio, que acaba de entrar yo a Calle de Nueva York, no mejor, de Pensilvania, amante del imperio yankee. Tenemos público, somos importantes, tenemos público hasta de Estados Unidos. ¿Sabes qué? Antes que hable, disculpa, te iba a hacer un alcance. Entonces, si habla Odalis y tú, esto es un escuchatorio, no un conversatorio. No hay más cubanos, hay como 3 cubanos conectados. No, yo voy a ser muy breve. A ver, yo sí he seguido, sé cómo piensas, comparto mucho la opinión contigo. Hay algo que me preocupa muy seriamente en el humor en general y en este caso en específico en esto de que tú estás llamando humor de pensamiento, y es lo políticamente correcto. Es decir, ¿hasta qué punto eso puede de alguna manera limitar el humor? Porque yo estaba leyendo a este señor y me parecía en 1800 y tanto en esta conferencia, y a mí me parecía genial lo que estaba diciendo, hablando de exactamente de qué nos reímos, porque nos reímos muchas veces de las desgracias, de las limitaciones, de los defectos, de un montón de cosas, y a partir de ahí se hace humor
sí, tú estás reflexionando, pero no hay límites con esta situación de lo políticamente correcto, hasta qué punto puedes hacer humor y que no te estén censurando todo el tiempo, porque para mí es imposible hacer humor sin libertad. Bueno, tenemos la experiencia en Cuba, pero de todas maneras se hacía humor, con gestos, con lo que sea, pero se estaba haciendo. Entonces, ¿hasta qué punto lo políticamente correcto puede ser, de alguna manera, puede frenar o puede censurar o puede limitar este humor de pensamiento? Oda, mira, yo desde la época del Teatro Nacional de Cuba, por allá por los años 90, daba talleres sobre comedia en general, sobre guión, sobre puesta en escena, sobre uno de los temas que más me apasionaba a mí, el tema de la comedia. Creo que este sí lo hemos hablado mucho con el maestro Cristian Forteza, la utilización del espacio escénico, o sea, las diagonales escénicas, la existencia de 3, 4 actores y actrices en escena, cómo se desplazan, las escenas de coro, de grupo. A mí eso me preocupaba mucho hace años. Pero realmente los últimos 2 o 3 años me ha preocupado mucho es el antes de, o sea, el antes de. ¿Qué es el antes de? Por ejemplo, cuando los estudiantes llegan conmigo y han visto 4 talleres de stand-up y un diplomado de clown, yo siempre le pregunto, ¿cuál es el móvil tuyo para hacer comedia? Y esta conversación nació con un trovador, con alguien de la nueva trova, nació con Vicente Feliu en el Teatro América una noche de los años 90. Yo decía, ¿cuál es el móvil de la gente para escribir canción social? Hay una anécdota muy bonita de Cabral, que estaba sentado en un café en Buenos Aires y vino Borges, estaban varios cantantes de protesta, y Borges, que era ciego, le dijo, ¿y qué hacen los señores? Y uno de ellos le dijo, somos cantantes, somos colegas suyos. Borges, y que ahora dice, qué pena decirle a Borges que somos colegas de él. Entonces Borges dijo, sí, ¿y qué escriben los señores? Y uno de ellos dijo, somos cantores de protesta. Y Borges le dijo, qué suerte para ustedes, porque yo cuando estoy molesto no se me ocurre ninguna idea que sea arte. Ahí los dejo. Entonces una de las cosas que yo le conversaba alguna vez o le preguntaba a Vicente Feliu era ¿por qué componen ustedes? ¿De dónde componen? Y el tipo me decía, los seres humanos, seamos carpinteros, seamos ebanistas, seamos mecánicos, seamos astrónomos o seamos artistas, tenemos 2 o 3 cosas para decir en la vida. Uno todo el tiempo se pasa cultivando esas 2 o 3 cosas que tienes para decir en la vida. Entonces, una de las cosas que yo le pregunto mucho a mis estudiantes, que acá tengo a Joa de Estados Unidos, que lo hemos trabajado mucho, que vino peinada y bonita hoy. Tú siempre vienes a mis clases siempre sudada, después de trotar, despeinada, y hoy viene hermosa. Además, muy contrastante porque tengo en la pantalla mía, todas las pantallas salen diferentes. En la mía tengo al lado a Joa y a Me Mauricio. bañé, hoy me bañé, me tocó baño. Joa, tengo en mi pantalla a Joa y a Mauricio Medina, o sea, la bella y la bestia las tengo juntas en la pantalla. Oiga, y una de las cosas, por ejemplo, que yo conversaba con Joa, lo conversamos tanto que me dijo, paremos las clases que me voy para un psicólogo. Y se fue para un psicoanalista. O sea, dejó de pagarme a mí para irse a pagar psicoanalista. Una de las cosas que conversaba mucho, por ejemplo, con Joa, era lo siguiente. ¿Y vos qué tenés para decir? O sea, no me preocupa de qué se va a reír la gente, porque está demostrado, lo saben todos los comediantes y los directores de comedia y las comediantes y todos que están acá. Sabemos de qué se ríe la gente. Todos los que estamos en esta pantalla que hacemos comedia, creo que el 90% hacemos comedia, sabemos hacer reír. Ya sabemos hacer reír. Llevamos 25 años o 2 años, en el caso de Lola, que la veo por ahí de Mendoza, Lolita lleva 4 años haciendo comedia, 5. Ella sabe que el público se le ríe. Más difícil, Oda, que hacer reír es saber de qué yo le quiero hablar a la gente. Eso es lo primero que yo trato de trabajar con los alumnos. ¿Cuál es tu móvil? O sea, ¿para qué, por qué y de qué tú quieres que se ría la gente contigo? Eso es lo primero. Y lo segundo que estoy trabajando mucho, eso me lo pillé con un grupo de estudio en la ECA en Medellín, hace aproximadamente 3 años, 4 años, 2018, 2019, me empecé a dar cuenta yo de lo siguiente, porque yo soy un obsesivo al estudio de esto. Bueno, más obsesivo que yo, Cristian Forteza, que no se acuesta con la mujer, pero yo sí, yo me acuesto con las novias, porque ahora ando de solterón. Cristian Forteza, por ejemplo, esto también lo hemos conversado esta ha sido conversación con Cristian, porque con todo lo que está en pantalla hemos tenido discusiones y temas diferentes. Por ejemplo, Pilar Ortega, el tema de Pilar Ortega es no digan garabato, garabato es grosería. No soporto un comediante que diga un solo garabato en escena. Entonces, lo otro es que lo hemos conversado, que lo hemos trabajado mucho con los estudiantes míos en los últimos tiempos, y es la voz propia. O sea, la voz propia. O sea, hay gente que vive la vida entera
y a los 70 años no sabe lo que quiere con su vida. El típico caso hoy en día, es muy usual hoy en día que la gente se pensiona a los 60, 62 años y toda la vida fueron empresarios, toda la vida fueron mercaderistas, toda la vida fueron mecánicos y a los 60, 62 años se pensionan y dicen, ahora voy a hacer lo que amo. ¿Y qué es lo que amo? Viajar, tocar el violín. Yo digo, esperaste toda la vida para darte cuenta de lo que querías hacer en la vida. Entonces, una de las cosas que yo estoy trabajando y con un grupo en el año 2018, aproximadamente de la ECA, de la Escuela Cómica La Burra, nos dimos cuenta de esto juntos, investigando, somos inquietos, somos Cristian Forteza, todos como yo en esto. Nos dimos cuenta, sí, ya. ¿Me escuchas, Pili? Repite, por favor, porque se metió ruido y no se escuchó lo que dijiste hasta Eso. 2018. Y la otra cosa que nos dimos cuenta por ahí en 2018 en la Escuela Cómica de La Burra es lo de la voz propia. O sea, el 90% de los comediantes hacemos comedia ¿cómo? ¿Como quién? Como quien vimos. Como nos fue bien en Chile. Si nos fue bien en Chile, hacemos comedia como, ¿cómo se llama el de la moto? El de la jarlista. Coco Legrand. Eso, como el maestro Coco Legrand. Ahí nos fue bien. Si nos fue bien en México, hacemos humor como Cantinflas o como Radiopatía. Ahí nos fue bien. Si nos fue regular, hacemos humor como colegas que no voy a decir, pero hacemos mal humor. Entonces, o no tan buen humor. Listo. Bien. Pero lo que quiero decir es, terminamos toda la vida, el 90% de los comediantes, haciendo comedia como, pareciéndonos a, trabajando como. Yo creo que de las tareas más difíciles que tiene la comedia o el humor es hacer humor con voz propia, encontrar la voz propia en el humor. Cuando uno encuentra la voz propia en el humor, llega un momento en que a uno no le importa ni si el público, si tal público se ríe conmigo o no se ríe, no le importa si Viña del Mar es o no mi plaza. Por ejemplo, en mi caso, yo llevo 23 años en Colombia. Me llovieron las invitaciones para ir a Sábado Felices. Nunca fui. Fui al Festival del Humor algunas veces porque me encontraba con muchos colegas internacionales. Pero en algún momento me di cuenta que esa plaza no era la que me interesaba. Y el 97% de los comediantes colombianos se mueren por pertenecer al elenco Sábado Felices, o el 90%. Yo un día dije, no es mi voz no cabe ahí, no me interesa el espacio. No porque sea bueno o malo, es genial, tiene 50 años al aire, tiene que ser genial para que llegue 50 años al aire. Pero mi voz no es compatible con ese espacio, así de sencillo. Vamos a la pregunta que tú haces, vos. Oda, los límites del humor están muy cuestionados en los últimos 2 años con todo esto de la inclusión, de las militancias, de las pertenencias, de las minorías. Hace unos días en Bogotá, un amigo que tiene un negocio de chocolate, es dueño de todas las chocolateras colombianas, maneja el negocio del cacao en Colombia prácticamente, tipo muy rico, le hice un chiste y me burlé de él, tomando un chocolate en su negocio. Y me dijo, no te burles de mí porque yo soy rico. Y los ricos somos minoría. Y por ser minoría, si te burlas de mí, te puedo demandar. Y yo dije, ¿verdad? En Colombia quedan 4 ricos, y 3 más. Entonces, mira que él es minoría, me puede demandar. Tenía razón él. Entonces, los límites no existen. Conversación con la querida Joa, que ha sufrido tanto con esto. Yo le digo, Joa, los límites no existen. Desde que tú tengas las agallas y el perrenque de saber que estás hablando por ti, por tu voz propia. Dime, Mauricio. Mira, el otro día a nosotros nos pasó algo súper complicado con estos temas modernos, porque, bueno, tuve la posibilidad de estar en una cena familiar donde uno de mis sobrinos se levantó y dijo que quería hablar con toda la familia porque tenía algo delicado que decirnos. Y bueno, ustedes ya se imaginarán lo delicado que es que un chico se confiese, 17 años, y para todos nos tomó por sorpresa, pero nos dijo con una cara muy tranquila que él era heterosexual. Genial. Y para nosotros fue horrible porque de verdad, si no está la moda, o sea, ¿qué quiero decir con esto? Que de verdad no hay un límite. Sí, pero vamos a esperar que se termine de reír Odalis porque la única que está viendo. Mauro, le vamos a pagar tiquete a nuestra próxima temporada en Santiago de Chile. En enero le pagamos tiquete. No, mira, ¿sabes lo que pasa? Que el humor puede tener algún límite,
cuando tú te ríes de alguien y, y ese chiste o chascarro que tú haces realmente no es gracioso y daña a la otra persona. Pero el límite lo tiene que poner uno mismo, o sea, uno se tiene que limitar cuando es necesario, no cuando, porque el humor necesita de una víctima y puede ser tú mismo, puede ser alguien de confianza, pero siempre necesita una víctima, ¿no? Entonces necesitamos también tener claro que esa víctima va a recibir con muy buena forma el humor. O sea, el humor tiene que tener algún límite que es propio, no el límite que te pueda imponer los demás en el humor. Eso. Yo siento que por ahí va la cosa. Lo que dice Mauricio es, Oda, Eso es en el humor mi y hasta en conclusión, todo el arte. En mi realidad conclusión debería después ser de así. pensar esto es, el artista propone incluso los límites, pero que no te lo impongan. Yo, mira, la escuela cómica de la Burra, entre los preceptos que tiene eso. Enseñamos estructura, enseñamos forma, entrenamos actrices y actores, pero no nos metemos en los contenidos. Pili, tú conoces bien a Liliana ya. Liliana cuestiona los contenidos de todo el mundo y yo le digo, no, si es un cuestionamiento es tuyo. La escuela cómica La Burra no cuestiona contenido. Los que no conocen Colombia, yo tengo 2 estudiantes que son uribistas en la escuela. Buen promedio entre 68, 2 uribistas, bueno, está bien, vamos bien. Eso es como ser pinochetista en Chile, más o menos. Tengo 2 uribistas. Yo les digo a la gente, no los cuestionen, es su propuesta. ¿No te gusta lo que dice? No vayas a verlo, no le pague boleta, chao. O sea, yo no pago boleta de lo que no interesa. Las Karate en Colombia, no le pago boleta, ni me la regalan. Si me quiere que vaya a ver las Karate, paga $100 o no la veo. Así de sencillo. Máster, Oye, viendo, analizando pues todo lo importante de la charla y todo, yo me pongo a tomar un análisis de el avance que lleva la tecnología, los medios masivos de comunicación y que eso genera ideas para uno poder sacar sus propias conclusiones y llegar a hacer un material. Pero hay momentos en que el público no está tan receptivo y que en momentos ni siquiera saben de lo que está hablando porque la masificación de los medios y la rapidez con que pasan, digamos, noticias, eventos, son muy rápidos y entonces ya el enfoque que uno tenía hacia esto, que en su momento pudo haber sido muy bueno, ya cuando hay la forma de soltarlo de la escena, es difícil. Sí, mira, Tontilio se llama el Amor, personaje. estoy en una reunión con Joel y con Cierra, gente de Colombia. Mauricio, cierra. Tontilio, el pollo. Otro tema que estamos trabajando mucho en los últimos tiempos en la escuela, este sí es un tema totalmente 2021, es el tema de diversificación. Acá viene un tema ya de mercado, no de propuesta artística, de mercado. ¿Quieres vivir de esto? Tienes que diversificar. ¿Por qué? Porque tu propuesta, no todo el mundo tiene la suerte que tuvo Leo Maslía, Lelutier, Cantinflas. No todo el mundo tiene esa suerte. Hizo esto, hago esto. Cantinflas hizo un humor desde los oficios, sindicalista, porque es sindicalista Cantinflas, sindicalista desde los oficios y fue la estrella del cine mexicano. Leo Maslía, Uruguay, país culto, Montevideo, ciudad culta, de muy fino humor. Hizo una propuesta de humor absurdo, medio autista, medio metafísico, y la rompió en Buenos Aires, Madrid y Montevideo. Tuvo esa suerte. Tú estás en el eje cafetero, Colombia, Chinchiná, capital del café. Ellos tienen el récord, en la ciudad donde está Pollo, el municipio, tiene el récord a la taza de café más grande del mundo. Entonces, vos tenés que diversificar el humor que haces para esos montañeros o dedicarte a vender café. Así de sencillo. Entonces, ¿qué es diversificar? Hay un lugar donde yo voy a tener que hacer chistes ligeros, hay un lugar donde voy a tener que hacer humor musical y parodia, hay un lugar donde yo voy a ser parte de un elenco de cuentachistes, hay un lugar donde yo voy a hacer humor de pensamiento y hay un lugar donde voy a hacer clown. Y además voy a tener un programa de radio todos los días en la tarde, que ha sido un poco el caso tuyo. Entonces, Pollo, que ven ahí como Pollo en la pantalla, trabaja en un banco como empleado de un banco, pero tiene un programa de radio con humor y lo conocen todo el municipio como humorista. Cuando termines de diversificar, de tener varias propuestas, puedes sobrevivir del humor y tal vez no tengas que ir más al banco. Pasa eso, Pollo. La propuesta que yo quiero hacer, Joel Sánchez, de humor de pensamiento.
¿puedo vivir de eso nada más? No, porque este continente no está preparado para vivir de eso. Entonces me toca escribir libros, dictar cursos y de vez en cuando, como estuve hoy toda la mañana, hacer humor por encargo para las empresas. O sea, venderme como una puta cara, eso sí, venderme como una prostituta. Entonces, ese es Pollito. Hay un material que tú tienes que cuando llegas a un lugar, tú dices, mierda, el stand-up que yo traía para hacer aquí en Santa Rosa de Cabal no funciona porque la gente está borracha, está caído de la perra y esto es un bar de mafiosos. Entonces haga chiste de Pablo Escobar y del helicóptero y de Coronar. Toca aprender a diversificar si quiere vivir de esto. O decir, ya que me muera. O gánate un nombre, como se lo ha ganado alguna gente, camellando, trabajando duro. No sé, Mauricio Chile, lo que sea. Ya no por el humor que hace, sino por el Mauricio. El audio, tu audio, Joel. Te fuiste a la mierda, no se escuchó nada. No se escuchó nada. Y ahora me escuchan en este momento. No, aumentando ese subsidiado, Máster. Ese internet subsidiado del Estado. Tienes interferencia y no se escuchó hasta que dijiste que Pollo mandara a la mierda al banco. De ahí en adelante no se te escuchó nada más. Un momento. No se escucha. El micrófono, Joel. El audífono. Joel, estás en Colombia utilizando el internet de Cuba. No. ¿Ya? Pollo, ¿te apoyamos con mandar a la mierda al banco? Yo creo Máster, la vecina le apagó el wifi. Parece que es un problemita con el micrófono, el cable del micrófono, el enchufe del micrófono o complot del banco. Una de esas. El banco no quiere soltar al Pollo. El banco no me quiere soltar. O es la seguridad, Joel. Pollo. Te tienen agarrado ahí. Hay palabras que son claves que te discriminan ahí con el tema del internet. Esto pasa cuando hablamos mal de Bill Gates. Él mencionó a Pablo Escobar y yo no sé, desde el más allá. Desde el más allá, tal cual. El algoritmo falló. Ya. Él dice que sale y vuelve a entrar. Y de todas maneras, a los de aquí para poder seguir hablando, yo creo que lo que él estaba diciendo iba más por la parte virtual, no sé, yo habla de la escena, por supuesto, de cómo se preparan para la escena, pero a raíz de la pandemia, y por eso le jodieron la internet ahora, por estar hablando mal de eso, por decir que fueron los de las computadoras los que provocaron, creo que de alguna manera eso tiene que ha variado en ustedes a la hora de presentarse. Es diferente el medio por completo, esta virtualidad es totalmente diferente, entonces la proyección tiene que ser distinta, me imagino que hay que repensar entonces también cómo las presentaciones de humor virtualmente. Yo creo que la mayoría de las personas que estamos dedicadas al humor tenemos que irnos replanteando cada cierto tiempo de acuerdo al tema social en el que nos encontremos. Por ejemplo, en este momento... Correcto, Mauro. Y tenemos que adaptarnos a la pandemia, a la tecnología, tenemos que adaptar nuestros contenidos también a este tipo de escenario. Y pronto estaremos ya, y también quería decir Joel, que uno tiene que a veces hacer una propuesta con la cual tiene que morir o vivir con ella. O sea, estar 100% seguro de lo que uno está planteando, de cuál va a ser la propuesta, cuál es la forma de hacer humor que uno va a adoptar y jugársela por completo o adaptarse a los diferentes escenarios que nos ofrece la comedia. Por ejemplo, si un día te toca actuar para gente más pequeña, hacer humor para niños y después para gente adulta hacer humor para adultos. A mí pasó hace poco que me pasó algo que no fue muy entretenido porque me dicen, oye, queremos contratar tus servicios para trabajar en una localidad de acá de Chile
Me dicen, adulto mayor. Ya, adulto mayor, yo me preparé para adulto mayor y Ajá. hice una rutina como para adulto mayor. El drama es que cuando llegué allá eran adultos muy mayor. Eran, Y entonces, ¿cómo la sacaste, Mauro? el menor tenía 80, una cosa así. Y eran personas que apenas los Y está ponían acompañado del abuelito. claro, el menor iba acompañado de su abuelo, imagínate, no, si eran todos viejitos, pero muy viejitos, no era que fueran unos pocos viejos o jóvenes, adultos jóvenes, no, era adulto mayor, mayor, mayor. Y me costó mucho sacar adelante ese show, igual lo saqué adelante, pero más por oficio que por contenido. Y ahí juega la parte oficio. O sea, si tú tienes oficio en esto y llevas mucho tiempo, de alguna u otra forma lo solucionas, porque yo me encontré con la gente en el escenario. Cuando yo salí y me di cuenta que habían puros abuelitos. Entonces, poco tan, yo creo que habría que, uno tiene que siempre prepararse sabiendo a qué escenario se va a enfrentar. Eso es lo mejor, ver bien antes cuál es tu escenario, cuál es tu público, para preparar una rutina que sea ad hoc y estar siempre teniendo siempre un plan B. Siempre Es un muy plan B. difícil, porque por lo general uno se la juega con una rutina que es su caballito de batalla, que va a estar siempre presente, ¿cierto? Todos los cómicos hacemos lo mismo, hacemos una rutina que siempre nos resulta, que es transversal, que nos resulta en todos los lugares. Pero por lo general no tenemos un plan B, entonces a veces hay que siempre estar preparado con un plan B para esa ocasión difícil. Claro. ¿Estás? De hecho, yo, una de las cosas que le enseño a los alumnos que tengo yo acá es que tenemos que tener una maleta imaginaria y subir con esa maleta al escenario siempre, con los recursos que tú siempre has ido acuñando durante el tiempo. Recursos que son cómicos que tú sabes que te van a resultar. Y cuando estés con esos lugares difíciles, abrir esa maleta y sacar los recursos que tú tienes guardados. Pero es una maleta imaginaria. Bueno, aquí hay varias preguntas, pero ahora estamos hablando de eso y yo creo que muchas veces nos hacemos o por lo menos yo tengo la idea, cada vez que voy al humor, ¿no? Tampoco. Y he leído, Sí. y cuando lo he visto, siempre hay un tema que he hablado con Joel, que es la parte de la no me gusta decir la responsabilidad, pero de alguna manera muchas veces son responsables, y yo lo viví, ¿no? La responsabilidad del humor político, de ser incisivo, de alguna manera marcar. Y yo, por ejemplo, pienso en una de mis novelas preferidas, ¿no? El maestro Margarita de Bulgakov, que a partir de un humor súper genial logra hacer críticas y logra ser realmente incisivo en la situación. Humor y Causa lo hizo en Cuba. Yo recuerdo muchas problemáticas en Cuba. Muchas veces el humor está marcado por eso. ¿Tiene que haber esa responsabilidad en los humoristas o es algo que ya... Sí, yo me imagino, si vamos a un cabaret a lo mejor no, pero o a esto de empresas no, pero de alguna manera la política marca o el humorista tiene esa responsabilidad de hacer humor y de ser... Sí, pero depende del país. Ya. No me atrevería a hacer humor político en el Líbano. No me imagino. Hola, ¿me escuchan ya, chicos? En Afganistán no. ¿Ya se escucha, Oda? Sí, ¿Ya se escucha bien? Sí. No, yo en ese sentido, Oda, yo creo que a ver, nosotros los cubanos tendemos eso es otro de los muchos aprendizajes que me dio el vivir 20 y tantos años fuera de Cuba. Tendremos a politizarlo todo. Los chilenos un tanto igual. Pero no hay responsabilidad ni política ni socioformativa en el humor. Si alguien encuentra que por ahí está su humor,
está perfecto, pero yo conozco comediantes geniales que siguen siendo geniales, que jamás se metieron en temas políticos ni plantearon nada que tuviera que ver con política. No sé, estoy pensando en Gila. Sí, al final hablaba sobre el absurdo que es la guerra. No importa si es la guerra de izquierda, de derecha, de nazi o de república o franquista. Él hablaba del absurdo de la guerra. O el caso de Buster Keaton, ¿no? Que era el hombre y la máquina. Todo el tiempo como la máquina. Hay una película muy famosa de Buster Keaton que es la más importante de todas, digamos, que es el maquinista de la Universal, el hombre y la máquina. Después hay otra que es un herrero que le ponía herradura al caballo y le trae entonces un carro. Cuando empiezan a aparecer los carros, el tipo despinaba el carro. Bueno, ¿cómo le pongo la herradura al carro? Era el hombre y la máquina, ¿no? Había una posición, digamos, de desentender la rapidez con la que venía el progreso. Pero yo no le pido a nadie, Joel Sánchez, yo como maestro y como profesor, no le pido a nadie que tienes que ser comprometido. De hecho, no me gusta. O sea, me gustó mucho en la época de Moris Causa, que lo viviste toda. Pero hoy con 52 años, tal vez por aquello de incendiario a los 20 y bombero a los 50, ya no a los 40, sino a los 50, no me gusta mucho ese humor comprometido, no me gusta ese humor en contra de ni a favor de. De hecho, creo que no vivo en Miami por eso, porque no voy a hacer el mismo humor que hace todo el mundo. O sea, yo en este momento, hoy en día, soy totalmente anticatrista, antifidelista. Pero llegar a Miami a todas las noches de mi vida, hacer el mismo humor contra Raúl, contra Fidel, se me olvidó el puesto de Adeo, ¿cómo se llama, Dali? Díaz Canel. Díaz Canel. Todas las noches de mi vida, como si no hubiera nada más interesante en mi vida que decir. Hay un montón de cosas interesantes en mi vida para decir, pero un montón de cosas. No sé, estaba escribiendo en estos días mucho sobre mi pasión al café, que no es nada de política. Y de mi pasión al café salté y dije, bueno, también viví a la orilla del mar, tengo una pasión por el mar, por la sal, pero me creé un ingenio azucarero, el azúcar. Entonces está haciendo un espectáculo que es café, sal, azúcar y me falta un cuarto componente. No sé, si meterle maíz, si viviera allá en Chile le metería, qué sé yo, pisco, vino, no sé. El caso es que no es un humor que va en un discurso en contra o a favor de nada. Pero sí, yo creo que es un deber, o que pasaría que ante los 40 o los 35 casi todos haríamos un humor comprometido con determinadas cosas. Aquí hay una pregunta, están diciendo, hola grupo, me llamo Albino, ¿cómo están? Hablando de renovar, quisiera saber si siguen haciendo humor con el COVID en sus países. Ya se van abriendo fronteras. De hecho, hoy me escribió, desde Uruguay hoy me escribieron y me dijeron, dale, arranca para acá, que acá está abierto todo, se abrieron fronteras, se abrieron aeropuertos, se abrieron todos los locales, ya están abiertos al 100%. Y en un lugar que estuve hoy en reunión negociando algo, me decían, pero nosotros seguimos al 30% de capacidad. Yo les decía, pero está abierto todo, o sea, las discotecas están al 100%, como un teatro tiene que estar al 30%. Además es una ironía porque nunca va el 30% de la gente a ver teatro tampoco. O sea, si al teatro le caben 200 personas, nunca van 60, ojalá y fueran 60, el 30%. ¿Para qué ponen esa norma tan tonta si la gente no ve teatro hoy? Yo pienso, esto que estaba hablando Mauricio, que también lo habló Pollo, ¿no? De todos estos cambios con la virtualidad, los memes, es también una manera nueva de hacer humor. De hacer humor. Y de hacer correcto. humor de pensamiento, porque me parece que muchas veces son súper ahí hay dos cosas. lo que están haciendo. Ahí hay dos cosas muy interesantes. Más en un paréntesis, eso que están hablando en este momento. Me pasa que tengo mi idea y cuando me pongo a mirar el baby, veo que está el hijo de madre meme con mi puta idea. Y yo, puta, ya va a parecer que yo estuviera copiando. Eso nos va a pasar siempre. Mira, Pollo, vivimos en el mismo mundo, vemos la misma televisión, vemos las mismas series en Netflix, nos bombardean con las mismas noticias, el dólar sigue siendo la moneda que manda el mundo, la pandemia es la misma para todo el mundo, el encierro es el mismo para todo el mundo. Entonces todos vamos a llegar a los mismos, digamos, a los mismos contextos. Ahora, vamos al humor de pensamiento. Solo el humorista de pensamiento tendría la capacidad de mirar desde otra óptica, desde otro lado. Eso que acaba de hacer Mauri ahorita. Todos esperábamos que el tipo iba a decir que era gay. Y él
hizo chistes por inversión, invirtió. La sagacidad es para invertir. Yo esperaba otra cosa y mira, siendo yo comediante me salió con algo que ni yo esperaba. Entonces, esa es la capacidad también del humor, de sagacidad del humor de pensamiento también. O sea, hablar de lo mismo que habla todo el mundo, pero tener la sagacidad de observarlo. Una palabra muy, muy de moda ahora en el humor, la observación, de otra manera. ¿Pero crees que el meme podría ser como la evolución? Porque yo cada vez veo menos caricaturas, por ejemplo. Veo que se hacen menos caricaturas y se hacen más memes. Sí, el meme tiene dos cosas para mí, que yo no he estudiado el meme. ¿Podría ser Yo no una evolución? Oda, no he estudiado el meme, pero el meme tiene para mí dos cosas muy valiosas que habría que estudiarlas en algún momento. No tiene tiempo para estudiar todo y conseguirle comida a la hija y mantener las novias y visitar a Mauricio y prestarle plata a Mauricio, que siempre está endeudado en Chile, uno no tiene tiempo para todo eso. Pero entonces, hay dos cosas para mí muy valiosas del meme. Una, Escúchalo, señor, te rogamos. Llevamos años, los comediantes, siglos diría yo, tratando de lograr algo que es una ley en el humor, la síntesis. Yo fui a ver un espectáculo de Mauricio. Mauricio, ¿cómo se llama el teatro donde te presentaste con Risotto? Sí, Teatro San Ginés. Uno de los teatros más importantes de Chile, un poquito antes de pandemia. Fui a ver a Mauricio, estaba de público, y Mauricio le tocaba cerrar y tenía 20 minutos. Y el hijo de Tales se hizo 1 hora solo en escena, después que todo... Tenía 20 minutos, y cuando nos subimos a la camioneta Mauricio, íbamos para casa de Mauricio, le dije, Mauri, ¿por qué te hiciste 1 hora? Y me dijo, mierda, weón, no sabía cómo cerrar, yo quería cerrar, pero no sabía. Sí, con esto cierro, pero no me cerraba, y me hice 1 hora en escena, cuando tenía que hacer 20 minutos. Los humoristas tenemos un problema con la síntesis, José, tú lo sabes. Nosotros nunca sabemos cómo cerrar, sabemos cómo hacer la idea, cómo plantear el conflicto, cómo exponer la observación o la premisa, pero no sabemos nunca cómo cerrar. Entonces, patinamos para cerrar. Primer gran logro del meme. El meme es síntesis. ¡Puf! Una foto y ahí está todo. Y ahí está la historia, ahí está la reflexión, ahí está el principio y está el final. Segundo gran logro del meme para mí, que no lo firma nadie. ¿Te has dado cuenta que si la gente que hace meme lo firmara se hiciera millonario? Y el meme es como el desprendimiento total. La idea no es de nadie. Tú nunca ves un meme firmado, nunca hay un meme que tenga una firma. Entonces, me parece hermoso eso, que los que creen memes tan geniales no peleen por adjudicarse la autoría. Eso es otro de los grandes, para mí, logros del meme. Yo creo que hay uno, perdona, pero yo creo que también hay una cosa más que tiene el meme, que es instantáneo. Es instantáneo porque sale en el momento justo. Yo me acuerdo que en algún momento estaba actuando yo en Viña y me estaban haciendo memes en la medida que yo iba actuando. Entonces es súper instantáneo el meme. Es muy rápido, es demasiado rápido. Eso es otra cosa. Hay el éxito de los columnistas, los que hacen crónica humorística en los periódicos, que ya no se hace mucho, pero que hace 20 años se hacían en todos los periódicos, y el éxito de los que hacen programas radiales políticos, de política y de situaciones sociales en las tardes, el éxito de ellos es su sagacidad para la inmediatez. Pero lo que dice Mauricio, el meme no tiene que esperar ni a mañana que salga del periódico, ni a mañana que salga el programa de radio. Es instantáneo. Bueno, Edison quería preguntar algo, ¿no? No sé. Enzo, tira para acá. Bueno, sigo hablando la cubana. Yo he visto... Oye, cubana. Sí, ya hablamos. No, quería mencionarles algo ahora que estoy estudiando publicidad. Y hola, soy Albino. Me hablaba uno de los maestros de que uno sí podía colocarle derechos de autor a un meme. Y si alguien lo va a utilizar a nivel internacional en redes sociales, te tienen que pagar. Entonces, estoy detrás de la pista de dónde se registra el meme como tal y se lo paso a Joel para que se los comparta. ¿Vale? Sigan hablando, denme 30 segundos que mi hija me está esperando para irnos al pueblito de nosotros porque estoy en Medellín. Sigan hablando, regreso en 30 segundos, dale. Sigan hablando. No me vayan. Es que tengo a mi hija esperándome. Espera, sigan, ya vuelvo. Un minuto, No todos somos amigos. No se preocupen que Joel hace teletransportación. Estamos en casa, sigan hablando. Mauro, una pregunta para Mauricio. Sabe más que yo. Odalis, ¿me permites? Le pregunto algo a Mauricio. Sí, claro. Dígame.
Es que él daba el ejemplo de que había sido contratado pues para un espectáculo y que cuando llegó pues el público era muy maduro, por no decir viejito, adulto mayor, listo. No sé cómo le decimos pues para que no nos digan que estamos excluyéndolo, listo. Ya, pero uno se pone viejito, esa es la ley natural. Ok. Y me llama la atención porque Joel hablaba aquí en la ECA, en Colombia, del otro caso puntual. Cuando a vos te contratan para un espectáculo y un público adulto, no te dicen nada y cuando tú abres el telón, llegas y encuentras a niños, 6 años, 8 años. Entonces, pues Joel lo que nos insiste es que tengamos también material para ese tipo de público, pero ¿qué pasaría si a ustedes les pasa? No sé de pronto si se han visto en ese escenario. Perdón, yo le voy a contar una experiencia que me pasó también al revés, que una vez nos contrataron en un colegio para hacer un espectáculo, pensando nosotros que era una fiesta de adultos, y cuando llegamos eran solo niños de 7, 8 años, más sus papás. Y el público, la gran mayoría, el 70% eran los niños estos de 7, 8 años. Y yo iba con 3 humoristas más y yo me empecé a reír, pero de nervios y de saber y de no saber qué iba a hacer en ese momento. Porque los 3 que íbamos, los otros 3 que iban conmigo, también hacían humor para adultos. Así que tuvimos que cambiar todo en el instante y hacer una rutina que se llama acá pasadas de loco, que son solamente chistes muy cortos, pero que eran súper chistes tontos, se puede decir. Y con eso zafamos, hicimos casi 1 hora de chistes para niños, pero quedamos súper incómodos también al revés. En este caso eran muy pequeños y en el primer caso que yo les conté eran muy adultos. Entonces a uno le pasa por no preguntar bien en qué escenario te vas a presentar y con qué público te vas a presentar. Yo creo que ahí la culpa también es del humorista, de no saber en qué escenario te estás parando. Uno tiene que siempre averiguar bien dónde va a trabajar, con quién va a trabajar, cómo vas a trabajar, o sea, tomar el resguardo posible de todo lo que pueda afectar tu show, tu espectáculo. Bueno, creo que Joel ya se teletransportó muy rápido. Yo tengo una pregunta y creo que es para todos en general. No, es que mi hija salía del colegio salió a las 7 y me está esperando para irnos a la casa, que vivimos en un pueblo a 1 hora y media de Medellín. Pero dale, ya le dije que me esperara media hora. Hay un problema que yo veo que es muy serio, muy serio, y es en los humoristas, en las actuaciones, en espectáculos que he ido a ver desde Cuba hasta ahora. Y es que muchas veces me encuentro en muy buenos actores que incluso tienen gracia natural, es decir, que hacen bien el humor, pero los guiones el texto es muy malo. Entonces, y otras veces a lo mejor el texto es muy genial, pero no, el actor no es tan bueno. Entonces, sí tiene que haber esa unión, tienen que pasar escuelas de actuación, hay que pasar escuelas de actuación, hay que saber escribir, esto me parece complicado, ¿no? Porque tú vas a una obra de teatro y el actor no es el que escribió, la mayoría de las veces no es el que escribió la obra. Hay un director, hay un dramaturgo, es diferente. Y en el humor muchas veces es el mismo actor, el mismo humorista el que está escribiendo y está actuando. En el caso de ustedes en Humoris Causa era diferente, ¿no? Escribían, algunos a lo mejor tú dirigías más que lo que actuabas. Es decir, era otra dinámica, ¿no? Pero normalmente, y creo que es un problema serio con los guiones, con el que casi no me río, bueno, hoy me he reído bastante, y mira que yo me río, y no lo y digo, es muy buen actor, y no voy a mencionar este ejemplo, es muy buen actor, pero qué malo el texto, y eso me pasaba sobre todo en Cuba, últimamente pasaba mucho. Tienes que saber actuación, tienes que saber escribir, ¿dónde estás ahí? Mira, me escucho ahí me escuchan, ¿sí? Sí, Oda, otra de las grandes falencias que tienen las personas que se dedican a la comedia es que no tienen escritores. Y otra de las de las tendencias más importantes que ha tenido la comedia en los últimos 10 años es que ya cada quien se escribe lo que hace.
ya es muy raro. En la época de Humoris Causa hace 30 años, la gente tenía escritores que les escribían. En la época de Cantinflas, Cantinflas tenía 4 escritores. El otro día yo miraba que el programa de Seinfeld tenía 13 guionistas. Pero hoy en día, en este momento, hoy en día, la tendencia es que cada quien se escribe lo suyo y que casi que no existe comedia escrita por otro. En el caso de los unipersonales, casi no existe comedia escrita por otro. Es lo que yo le explicaba, por ejemplo, a Joa en clase. Le decía, y a Edison también está por ahí. O sea, tenés que escribir lo tuyo. Puede que alguien te ayude a guionear, te ayude a organizar eso, a libretear, pero es tu voz, tiene que ser tu voz y tiene que ser lo tuyo porque es la tendencia hoy en día y es además la verdad escénica. Hay tanta gente que se escribe lo suyo y que lo representa, que es la verdad escénica. Ahora, ¿qué está pasando? Que al mundo de esto que llaman el stand-up comedy, o mal llaman la stand-up comedy en América Latina, está llegando mucha gente que no tiene nada para decir, que no tiene mucho para decir y que entonces termina empatando nimiedades, empatando cosas absurdas, cosas sin ningún peso, sin ningún sentido, y eso no se diferencia mucho entonces del cuenta chiste que le escribían pero que no tenía verdad. Hace 30 años Chaflán, por ejemplo, en Cuba, que no tenía mucha verdad al contar los chistes porque eran chistes escritos por otro, entonces no tenía verdad porque el chiste no era tuyo aunque tú lo quisieras representar. Hoy en día te los escribe pero no tienes nada para decir, entonces tampoco tiene verdad o tiene organicidad la representación escénica. Casar las dos cosas, lograr la posibilidad de las dos, a no ser que esté haciendo una comedia clásica, un Molière, algo de eso, ¿no? Un Pirandello, en el caso de Argentina un Roberto Cosa, en el caso de México un Carballido, un Emilio Carballido, cosas que originalmente son de grandes autores para gran comedia, para la alta comedia, digamos, entre comillas, ¿no? Pero actuar guiones hoy en día escritos por otros ya se ha vuelto muy difícil que sea orgánico. Y la otra cara de la moneda, actuar hoy en día cosas que escribiste tú pero no tienes nada para decir, no tienes nada para comunicar, también es bien complicado. Pasa, por ejemplo, comediantes que son muy buenos, esto pasa en Colombia con 2 o 3 amigos, que eran comediantes muy buenos porque estrenaban un espectáculo cada 2 años y todo, pero se metieron en Comedy Central o se montaron canales de YouTube y por estar subiendo todos los días cosas o por estar grabando 3 especiales para Comedy Central o para Netflix todos los años, terminan haciendo basofia, en el sentido de que su voz ya no es igual que la de hace 8 años cuando escribía un espectáculo cada 2 años. Ahora tienes que escribir 3 espectáculos anuales para responderle al mercado o subir algo todos los días porque dice que en las redes sociales hay que subir algo todos los días. Yo, por ejemplo, sigo prefiriendo a Lelutier estrenando un espectáculo cada 2 o 3 años que a un youtuber muy cómico subiendo 10 minutos de humor todos los días. Yo prefiero a Lelutier, prefiero algo más elaborado y con más tiempo. Como público, mi preferencia es esa. Está Lola de Mendoza, pregunta algo, ¿sí? Léelo, Dani, que no veo bien. Dice, hola a todos, profe querido, hace poco me tocó ubicar un comediante aquí en Mendoza para un cumpleaños de 15 y fue una tarea súper difícil. No solamente por la variedad de edades del público, sino también porque no querían que hablásemos sobre el festejo del 15. ¿Vos qué hubieses hecho en este caso? Diga usted, Mauricio. Mauricio. Dime. ¿Leíste la pregunta de Lola de Mendoza? ¿Cómo fue la pregunta? Que estaba buscando un comediante de 15 para trabajar en unas fiestas de 15, pero la condición que le ponían es, pero no hables de fiestas de 15. Entonces dice, ¿qué hubieras hecho como comediante en estos casos? Mauricio, ¿qué hubieras hecho tú? La verdad es que hubiese hablado de mis 30. Claro. De mis 30 hijos de 15. Sí, Lola, me parece un caso inaudito. Que tú me digas que te estaban pidiendo un comediante para unos 15. Y que ningún comediante quería ir a actuar para esos aberrados triple hueputa que se llaman adolescentes, está bien. Y lo digo con toda seriedad porque mi gente de 15. O sea, que no encuentre un comediante que quiera ir a actuar para esas bestias, yo estoy totalmente de acuerdo. Pero que encima te condicionen que no puedes mencionar o hablar de fiesta de 15, me parece... Lola, te hago una pregunta. ¿Eso fue en Mendoza o fue en un lugar de Colombia que le llaman Pasto? Los pastuzos eso sería de pastuso, Lola. ¿Qué yo hubiese hecho en ese caso? 2 cosas. Le hubiera dicho que mi función vale 3 veces lo que cobro
o le hubiera dicho se van a la puta mierda y no me van a la vida, búsquense otro que les haga eso. Me parece absurdo, un absurdo. La propia propuesta me parece absurda. Sí, lo más sensato sería decirle que no y no hacerlo. Porque mira la situación, parece un ¿cómo se llama? Una adivinanza, no, el otro, ¿cómo decía acá? Te voy a hacer una... Es una dicotomía. Un trabalengua. Quiero que Un vayas a trabalengua. hacer, quiero que Yo creo vayas que a hacer una lo fiesta de 15, pero no hables nada de 15. Yo creo que lo más sensato era decirle a la persona, espere hasta que cumpla 16 para poder ir a hablar de 15. Algo así, como con Iván Camejo en Humoris Causa, que nos invitaron una vez a actuar a una Paladar, a uno de esos restaurantes, medio, en esa época medios clandestinos que había en La Habana, y se llenaban. Cuando llegamos había como 80 personas en el restaurante esperando a los humoristas. Como 80 personas para ver el show de nosotros, y el dueño del restaurante nos dice, mira, yo quiero que actúen, pero yo por principio no le pago a nadie la primera vez que actúa, le pago la segunda vez que actúa. Y Iván Camejo le dijo, bueno, invítenlo entonces la segunda vez. Y nos fuimos. O sea, un absurdo, esa mierda llena y yo no le pago la primera vez, sino la segunda vez. Como uno ir a pedir trabajo y arranquemos por las vacaciones. Sí, algo así. Iván Camejo le dijo, bueno, listo, invítenos la segunda vez y nos fuimos. Bueno, algunas preguntas más. Tenemos que ir redondeando, que tengo a mi hija esperándome para ir al pueblo. Bueno, ¿alguien más? Máster, no, de mi parte está todo muy bien. Muchas gracias, Máster, por estar dando esa charla tan importante. Mauricio y todos los chicos que están en este momento conectados, muchas gracias, porque a uno es un aporte para uno como comediante, pues alimentarse de cada experiencia de todos ustedes. Muchas gracias. No, además, y gracias primero a todos por estar, a todas y a todos por estar aquí, la capacidad de Odalis de convocarnos a todos, estuvo muy bueno. Joa, no te me pierdas en la clase. A ver, yo te voy a decir, yo los conozco a todos, no sé quién es Víctor. Víctor, si se reporta, decimos quién es. Fernanda, colorín colorado, de Quito y Brasil. A mí me pareció genial porque, de hecho, cuando le decían a la gente, voy a tener a Joel, vamos a hablar de humor, me decían, ay, qué rico, nos vamos a reír. Y yo le decía, no, vamos a hablar de humor, pero serio, de la parte teórica, de todo lo demás. Y creo que en pocos espacios la gente piensa humor y solo ir a reír, ¿me entiendes? Con los comediantes. Y creo que es importante la parte de la investigación, la parte teórica, toda esta parte que está haciendo yo y que hacen todos, ¿no? Eso me parece genial. Y creo que hay poco, nadie, todo el mundo me decía, me voy a reír esta noche. Y yo, bueno, sí, yo me voy a reír, pero se va a hablar de otra cosa, no es ir a ver un show, es a pensar, es hablar de teoría, de temas más serios del humor. Vale, ahí tienes 4 programas en la pantalla. Pilar Ortega, stand-up. Josín Ortega, entrevistador, teatrero, artista, director de México. Mauricio Medina, el capo del humor en Chile. Y Cristian Forteza. Amigos. ¿Sabe? No, yo tengo que hacer una aclaración. Yo ya no hago stand-up porque tiene muchas reglas y a mí me llegó la menopausia. Oye, yo les quiero agradecer la invitación. Quiero que me inviten cuando quieran. Sí, muchas gracias. Las personas, yo no conozco a nadie, aparte de conocer a la Pili y a Joel. Para los demás, podríamos agregarnos todos en Instagram. Yo me llamo Mauricio.indio. Así que agréguenme y yo los voy agregando a todos y después nos podemos volver a juntar. Cuando quieran me invitan. Muchas gracias, todo súper entretenido. Y bueno, Joel, tú sabes que estás invitado a mi casa cuando quieras venir a cagarte de frío acá a Chile. No, gracias a todos, ha sido genial, ha sido espectacular, de verdad. Gracias, no me quedo más porque mi hija me está esperando, de verdad, que tenemos que irnos al pueblo, es 1h30 de Medellín al pueblo, me está esperando para que la recojan en la cafetería que está frente al colegio. Ya. Víctor, ¿quién es Víctor? No, me falta quién es Víctor. ¿Quién es Víctor? No sé si me interesa saber quién es Víctor. Creo que... Gracias, Joel. Víctor. Víctor Martínez. Profe, el mago de Popayán. Ah, Víctor de Popayán, mi hermanito, el mago de Popayán. Muéstrate. Ven del más allá. Muéstrate. No, es que estoy como enfermo y estoy en cama y
Víctor es un Gracias. mago cómico del sur de Colombia. Vea, te voy a decir, tiene el programa de Pili sobre stand-up, el de José sobre comedia y teatro, el de Mauricio, que es un capo de la comedia chilena, y tiene el de Cristian Forteza, que sabe más que todos nosotros, pero está ahí de modesto, calladito con su calma. ¿Quién no ha hablado nada? No genere tanta expectativa, por favor. Tanta expectativa no genere. Muchachos, le voy a Gracias, decir... soy un tu gustazo fama haber te conocido a todos, precede. realmente. Forteza, tu fama te precede. Oiga, le voy a decir, chicas y chicos, le voy a decir como le digo a mis alumnos. Cuando termina mis clases siempre le digo a mis alumnos en todas las clases así. ¿Entendieron todo? ¿Les gustó las clases? Albino, ¿cómo es el final? ¿Se van a...? Sí, es que no podemos cerrar. Tenemos el mismo problema de Mendoza. No podemos cerrar. Quedamos una hora más. Joel. Gaby, ¿Puedo decir algo? ¿Puedo decir un algo? abrazo, mira, aunque ustedes no lo crean, estaban conectada la gente de La Paz y no me había dado cuenta. Urdidinea, mi sobrina, la Jailona de La Paz, tan bonito. La Gaby de La Paz también. Te puedes preparar un taller para colocarle la A lo psicológico. Ay, ya está traumatizada. Resulta, ya termino esta anécdota. Resulta que yo siempre digo que la puesta en escena tiene que ser apsicológica, entre las reglas de la puesta en escena, Pili, las reglas. Yo le digo, en la escritura métanle toda la psicología al asunto, pero cuando vayan a montar, a llevar escena, bájenle esa pesadez psicológica y aligericen, digamos, vuelvan ligera la puesta en escena. Entonces, la Yoa Calle se quería cortar las venas porque me decía, pero si llevo escribiendo sobre todo, sobre mi menstruación, sobre mis abandonos, sobre mi psiquiatra, y ahora me dice tú que vuelva esto a psicológico, ¿qué mierda es esto? Y renuncié a las clases. Hey, hay mucha gente linda en pantalla. Gaby de La Paz, qué lindo que haya entrado, y Urdidinea de La Paz, tenemos 2 boliches acá, qué lindos. Hey, vámonos a la mierda, que yo tengo hija. Ya. Gracias a todos, muchas gracias, de verdad. Chao, gracias. 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 Por invitarme. Gracias. Desde Soy México, Gracias. desde México, un fuerte abrazo a todos. Gracias a todos. Los quiero, muchachos, gracias por estar. Lindo espacio, lindo espacio. Gracias. Chao. Chao, abrazos. Saludos a todos. Mándenle Gracias, a Edison. Adriana, Joel, para uno conectarse con ustedes. Josín, ¿cómo anda? Bien, bien. Cristian, un fuerte abrazo. Igualmente. Yo sí, somos parientes. Sí, somos primos lejanos. Somos primos, pues. Sí, lejanísimos, pero sí, somos parientes. Mira Dale, tú. dale. Nos vemos pronto, prima. Nos vemos, primo. Gracias a todos y espero verlos a todos muy pronto. Gracias. Esperamos la próxima, Odalis. Sí, Dale, vamos a prepararla muy pronto. Gracias, hasta luego. Forteza me Chao. Abrazos, Gracias. Cristian. ¿Cómo? Ahí pues se me cortó. Sí, ¿Cómo que decía si me Odalis? aceptas después cuando converse, pronto vamos a preparar una. Con todo gusto, con todo Ya, gusto. un placer. Gracias. Gracias. Un placer, gracias a todos. Gracias.